En la casa de al lado vivía una hermana mayor, 10 años mayor que yo. Cuando era pequeño, iba muchas veces a su casa a jugar. Una vez, ella me cubrió los ojos con una tela negra y dijo que quería jugar un pequeño juego. Mientras yo cooperara bien, al terminar me compraría bocadillos. Un día, ese juego fue descubierto. Mi padre era un derrochador. Todo el día solo pensaba en comer, beber y divertirse. Escuché que conoció a mi madre por casualidad en un bar. Uno no era codicioso por el dinero y la otra no era superficial con la apariencia. Después de eso nací yo. Pero poco después de mi nacimiento, mi madre se llevó la mitad de los ahorros de mi padre y huyó. Naturalmente, me convertí en un niño de familia monoparental. Cuando era pequeño, casi siempre me quedaba solo en casa. Mi padre seguía afuera, viviendo entre fiestas y alcohol, y rara vez volvía. La tía vecina, al verme solo y desamparado, solía llamarme a su casa para comer. En su casa estaba aquella hermana 10 años mayor que yo. Ella jugaba conmigo y me daba bocadillos. Sin darme cuenta, se convirtió en la persona de la que más dependía y a la que más quería. Aquel día, la tía y el tío salieron. En la casa solo quedamos ella y yo. De pronto, ella sacó una tela negra, me cubrió suavemente los ojos y dijo que jugaríamos un juego. Si ganaba, me compraría bocadillos. Apenas escuché que habría bocadillos, asentí de inmediato. Hasta que un día, cuando estábamos jugando a la mitad, el tío regresó. Me quité la venda de los ojos y vi que él temblaba de rabia. La hermana se cubría el rostro y se escondía a un lado. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre llegara. Apenas me vio, me dio una patada y luego me llevó de vuelta a casa. Me advirtió que no volviera a ir a la casa de al lado. Si lo hacía, me rompería las piernas. Después de eso, nunca volví a ver a la hermana. 2 meses más tarde, ellos se mudaron. Desde entonces empecé a odiar a mi padre. Sentía que por su culpa ya no podía volver a verla. Me oponía a él en todo, pero él seguía como antes, volviendo tarde cada noche. Yo era como un huérfano, sin nadie que me cuidara ni me acompañara. Al crecer poco a poco, entendí lentamente qué era aquel juego que la hermana me pedía jugar. Pero no me arrepentía. Solo odiaba haber conocido a la persona que más quería proteger en la edad en la que menos podía hacer algo. Si algún día tenía otra oportunidad, definitivamente la encontraría. A los 18 años, acababa de entrar a la secundaria superior y estaba en plena etapa rebelde. Ese mismo año, mi padre tuvo un accidente. Pidió dinero prestado en un casino y, cuando intentó escapar, por accidente dejó ciego a alguien. La casa tuvo que usarse como compensación y él tuvo que pasar varios años en prisión. Para ser sincero, no me importaba demasiado si vivía o moría. Solo pensaba, ahora que la casa ya no estaba, ¿a dónde debía ir? Por suerte, a mi padre aún le quedaba algo de conciencia y me dejó al cuidado de una tía de apellido Chen. Según decían, ella había sido su amiga de la infancia. En aquel entonces, mi padre todavía tenía algo de sentido común y pensó que no era digno de ella, así que no quiso retrasar su vida y nunca estuvieron juntos. La tía Chen era viuda y tenía una hija. Su esposo había muerto unos años atrás y le habían dado una gran compensación. Con ese dinero compró un departamento en una urbanización y se estableció allí. ¡Ay, ya llegaste! Ven rápido, justo estamos por comer. Oh, preparé especialmente unos cuantos buenos platos para ti. Después de decir eso, llevó hacia adelante a la hija que estaba detrás de ella. Ven, saluda a tu hermano. La hija de la tía Chen se llamaba Chen Sue. Era un año menor que yo. Cuando me vio, tenía el rostro lleno de desprecio. A mí no me importó demasiado. Después de todo, nadie iba a tener una buena primera impresión de mí. Cabello amarillo llamativo, camiseta barata y jeans rotos. Por donde se me mirara, no parecía una persona seria. Durante la comida, la tía Chen estuvo hablando todo el tiempo y de vez en cuando me ponía comida en el plato. Chen Sue, en cambio, mantuvo la cabeza baja mientras comía. De vez en cuando me miraba con fastidio. Esa noche, acostado en una habitación desconocida, miré fijamente el techo. Por primera vez sentí una confusión completa. ¿A dónde debía ir ahora? ¿Y dónde estaría aquella hermana? Para poder cuidarme mejor, la tía Chen me trasladó a la escuela donde estudiaba su hija. Era una secundaria privada. Comparada con mi escuela anterior, la diferencia era como el cielo y la tierra. El primer día de clases, la tía Chen le pidió a Chen Sue que me llevara a la escuela. Incluso hizo que me asignaran a la misma clase que ella. Pero Chen Sue estaba completamente reacia. Yo no voy a llevarte a la escuela. No me sigas. ¡Qué vergüenza! Ya esperaba que no estuviera dispuesta, pero no pensé que hablaría de forma tan hiriente. ¿La tía Chen no te enseñó cómo hablar? Tienes la boca bastante sucia. Después de decir eso, giré y me fui, dejándola insultándome detrás. Di vueltas por la calle durante un buen rato hasta que encontré la escuela. Justo cuando iba a entrar, el guardia me detuvo. No puedes entrar. Vete rápido, o no me culpes por ser descortés. Bajé la cabeza y miré mi ropa. Era cierto que mi aspecto no encajaba con esa escuela. Por donde se me mirara, parecía un joven problemático de la calle. Le expliqué durante mucho tiempo, pero él se negó a dejarme entrar. ¿Qué escuela tan mala? Que estudie quien quiera. Me di la vuelta y entré a un cibercafé cercano a jugar. Por la noche, cuando volví a casa, la tía Chen me preguntó por qué no había ido a clases. Chen Sue estaba a un lado, mirándome con amenaza. El guardia no me dejó entrar. La tía Chen me miró y enseguida entendió. Mañana te llevaré personalmente a la escuela. Al día siguiente, al llegar a la escuela, la tía Chen habló unas palabras con el tutor y luego se fue. Cuando entré al aula, todas las miradas cayeron sobre mí al mismo tiempo. Después de todo, entre ese grupo de flores de la patria, yo destacaba demasiado. La maestra me sentó junto a Chen Sue. Ella me miró con evidente rechazo. Apenas me senté, saqué el celular y empecé a usarlo debajo del escritorio. Aunque la maestra explicara animadamente en el podio, yo no escuchaba ni una palabra. Para mí, estudiar era simplemente una tortura. En el receso, estaba leyendo una novela en el teléfono con mucho interés. Entonces 2 chicos se acercaron a mi mesa y golpearon el escritorio. ¿Qué relación tienes con Chen Sue? Los miré de reojo y entendí al instante.
A esa edad, los chicos empezaban a despertar sentimientos y las hormonas estaban al máximo. Probablemente les gustaba Chen Xue, o quizá ella misma los había llamado. Aunque el carácter de Chen Xue no era bueno, debía admitir que era bonita. Pero a mí no me interesaban las chicas de mi edad. No les hice caso y seguí leyendo la novela en el celular. Al ver que los ignoraba, sintieron que perdían la cara frente a Chen Xue. Uno de ellos extendió la mano para quitarme el teléfono. El otro maldijo. «Te estamos hablando. ¿Estás sordo?» Me levanté de golpe y los empujé. «Lárguense». Ellos todavía querían decir algo, pero sonó el timbre de clase. Me miraron con odio y soltaron una amenaza. «Ya vas a ver». Luego volvieron rápido a sus asientos. Hasta la hora de salida, los dos me bloquearon en la escalera. Chen Xue estaba parada a lo lejos, con una expresión complacida. Uno de ellos se acercó y me empujó. «Aléjate de Chen Xue». No pude contener la rabia y les di una paliza. Chen Xue se quedó a un lado, asustada y paralizada. Pero para mí, pelear era algo cotidiano. La miré con dureza. Esa noche no regresé a la casa de la tía Chen. No me importó nada. Me acosté en la cama y pensé en intentarlo por mi cuenta. La tía Chen no dejaba de llamarme y enviarme mensajes preguntando dónde estaba, pero no quería responder. Decidí no seguir viviendo bajo el techo de otros. Saldría a buscar un lugar donde quedarme, dejaría la escuela, encontraría algún trabajo, ahorraría dinero y luego iría a buscar a aquella hermana. Al día siguiente fui a la escuela como de costumbre, pensando en volver por la noche a casa de la tía Chen para recoger mis cosas. Apenas entré al aula, noté que el ambiente no estaba bien. Todos me miraban de forma extraña. Los murmullos y susurros se detuvieron de golpe en el instante en que entré. Miré hacia el asiento de Chen Xue. Estaba vacío. Ella no había venido a clases. Durante el receso, el chico al que golpeé la vez anterior, todavía con algunos moretones en el rostro, se acercó deliberadamente a mi mesa. ¿No es este el hijo de un preso reformado por trabajos forzados? ¿Cómo todavía tiene cara para venir a clases? Hijo de un preso. Esas palabras fueron como un hierro al rojo vivo que mandóme el corazón. Mi mente zumbó y exploté al instante. Bajo las miradas aterradas de todos, salí corriendo del aula y luego de la escuela. No hacía falta que nadie me lo dijera. Sabía quién lo había contado. Esta vez estaba realmente furioso. La sangre se me subía sin parar a la cabeza. Corrí hasta la casa de la tía Chen. Abrí la puerta con la llave. La casa estaba en silencio. Probablemente la tía Chen había salido. Corrí directo al cuarto de Chen Xue. La puerta estaba cerrada con llave. Empecé a golpearla con los puños, haciendo que sonara una y otra vez. Chen Xue, sal de ahí. ¿Qué quieres hacer? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien les dijo que mi padre era un preso? No sé de qué estás hablando. ¿Por qué actúas como loca? ¿Todavía finges? Además de ti, ¿quién más pudo ser? Pateé la puerta con fuerza. Dentro hubo un momento de silencio. Luego la puerta se abrió de golpe desde adentro. Sí, fui yo. ¿Y qué? El hijo de un criminal no merece vivir en mi casa ni estudiar en la misma escuela que yo. ¿Escuchaste? ¿Qué puedes hacerme? Sus palabras fueron como cuchillos. Me enfurecí aún más. La agarré con fuerza del cuello de la ropa de dormir, la saqué violentamente de la habitación y la empujé hasta hacerla caer sobre el sofá de la sala. Sus ojos aparecieron por debajo de su brazo. Estaban rojos, llenos de lágrimas, y me miraban fijamente. En ese instante, fue como si una cubeta de agua fría me cayera encima. Desperté de golpe. ¿Qué estaba haciendo? Me di la vuelta y entré corriendo a la habitación que temporalmente era mía. Metí desordenadamente unas cuantas prendas en una mochila. Al pasar por la sala, vi que Chen Xue ya había corrido de vuelta a su cuarto y cerrado la puerta con llave. Saqué del bolsillo algo más de 300 yuanes en efectivo. Los arrugué todos y los dejé sobre la mesa de centro. Lo tomé como pago por la comida y el alojamiento de esos días. Luego abrí la puerta y me fui de la casa de la tía Chen sin mirar atrás. Alquilé una habitación estrecha afuera. El alquiler mensual era de 600. Muy pronto encontré trabajo como camarero en un KTV. El turno de día pagaba 100 al día y el turno de noche 120. Para ahorrar dinero cuanto antes, elegí el turno de noche sin pensarlo. Después de eso, la tía Chen me llamó una y otra vez. No respondí ni una sola vez. Al final me envió 2 mensajes y también una transferencia. Miré la pantalla durante mucho tiempo, pero al final no acepté el dinero. Ese KTV era el más grande de la ciudad. Llevaba menos de una semana trabajando allí cuando el encargado vino a buscarme. Me miró de arriba a abajo varias veces y bajó la voz. Chico, tienes buena apariencia. ¿Has pensado en pasar a trabajar como modelo masculino? Menos trabajo y dinero rápido. A decir verdad, mi padre no tuvo muchas virtudes en su vida. Excepto por su rostro, realmente era guapo. Y yo heredé perfectamente esa ventaja. Pero aún así negué con la cabeza y rechacé. Solo pensar en tener que sonreír forzadamente frente a rostros repulsivos, e incluso quizás soportar que me tocaran, me daba escalofríos. Aunque era pobre, todavía tenía ese mínimo límite. Una noche, después de salir del trabajo, estaba tan cansado que me dormí apenas me tiré en la cama. Pero de forma inexplicable tuve un sueño. Antes, en mis sueños, la persona siempre era aquella hermana vecina. Pero esta vez, lo que apareció mezclado en las imágenes fue el par de ojos de Chen Xue, llenos de lágrimas y terquedad. Desperté sobresaltado. Corrí al baño y me eché agua fría con fuerza. Poco después de salir del baño, sonó mi celular. En la pantalla aparecieron 3 palabras. Tía Chen. Mi corazón dio un vuelco. Maldita sea. No será tan extraño, ¿verdad? Dudé durante un buen rato. Cuando el timbre estaba a punto de cortarse, al fin contesté con resignación. Al otro lado del teléfono, la voz de la tía Chen seguía siendo tan suave como siempre. Xiao Yu. Tengo que salir de viaje por trabajo durante una semana. Chen Xue estará sola en casa y no me siento tranquila. Te molesto para que me ayudes a cuidarla. Al final, me transfirió directamente 2000 yuanes. Miré la cantidad en la pantalla. Luego recordé el sueño de hace un momento. Mi corazón se llenó de emociones mezcladas. Tras unos segundos de silencio, acepté. Después de todo, no tenía sentido pelearme con el dinero.
Desde el día siguiente, empecé a esperarla puntualmente en la puerta de la escuela, a la hora en que normalmente salía de clases. El primer día, cuando Chen Sue salió y me vio, se quedó claramente sorprendida. En su rostro pasó primero la sorpresa y luego ese desprecio familiar de antes. No dijo nada. Apretó los labios y caminó delante con la cabeza baja. Yo tampoco tenía ganas de hablarle, así que la seguí desde atrás. Los dos llegamos a casa en silencio. Ella sacó la llave, abrió la puerta y se metió directamente en su cuarto. Yo me quedé un rato en la sala. Después bajé a la tienda, compré una lonchera y una botella de leche, volví y las dejé sobre la mesa de la sala. Luego salí para ir al KTV a cumplir mi turno de noche. El segundo día, el tercero y el cuarto fueron casi iguales. Ella caminaba delante, yo la seguía detrás. Al llegar a casa, ella entraba a su cuarto. Yo compraba comida, la dejaba sobre la mesa y me iba. Ni una sola palabra. Esa extraña rutina se mantuvo hasta el quinto día. El quinto día por la tarde, como siempre, llegué 10 minutos antes a la puerta de la escuela, pero nunca vi aparecer a Chen Sue. El tiempo pasaba minuto a minuto y ya casi iba a retrasarme para el trabajo. Empecé a enfadarme. ¿Qué problema estaba causando ahora esta señorita? Esperé hasta perder la paciencia. Al final apreté los dientes y entré directamente a la escuela. El guardia parecía recordar mi cabello amarillo. Me miró de reojo y, sorprendentemente, no me detuvo. El edificio de aulas ya estaba muy silencioso. Caminé rápido hasta la puerta de su clase. La puerta trasera estaba abierta. Miré dentro y vi el aula vacía. Solo quedaba ella, recostada sobre el pupitre. Sus hombros estaban ligeramente encogidos. No sabía si estaba dormida o qué hacía. Oye, Chen Sue, vámonos. Rápido. Tengo que ir a trabajar. No tengo tiempo para perder contigo. Al ver que yo estaba por enojarme, por fin se movió más rápido. Se levantó, se colgó la mochila y caminó hacia mí con la cabeza baja. Igual que los días anteriores, ella caminaba delante y yo la seguía unos pasos detrás. El sol poniente alargaba nuestras sombras, una delante y otra detrás. El silencio era el único tono principal. Apenas salimos de la escuela, llegaron los problemas. 3 pandilleros con pantalones ajustados y zapatos llamativos nos bloquearon el camino. Llevaban cigarrillos en la boca. El que parecía liderarlos se frotó las manos y se acercó a Chen Sue. Hermanita Xiao Sue, ya saliste. Los hermanos te estuvimos esperando mucho tiempo. Ven a jugar un rato con nosotros. Chen Sue se detuvo al instante, asustada. Su rostro se puso pálido. Retrocedió de forma inconsciente y casi chocó conmigo. La tomé del brazo y la puse detrás de mí, bloqueándola de aquellos pandilleros. Con el rostro frío dije, lárguense. Los otros 2 pandilleros empezaron a rodearme mientras insultaban. Que nuestro jefe se fije en esta chica es su suerte. Sé inteligente y vete rápido. Lo diré por última vez. Lárguense. ¿Y tú quién diablos eres? Apártate. El pandillero quiso tocar a Chen Sue, pero en ese instante le lancé una patada en el estómago. Él gimió de dolor. Casi al mismo tiempo, uno de los pandilleros maldijo y corrió hacia mí con la intención de lanzarme un puñetazo. Me hice a un lado, esquivé el golpe y sujeté su brazo. Con la otra mano agarré fuerte mi celular y usé la esquina dura para golpearle con fuerza el puente de la nariz. Con un grito, se cubrió la cara y se agachó. El otro y el líder, que acababa de levantarse, al ver la situación, claramente se acobardaron. Fingiendo valentía, me señalaron y dijeron, ya vas a ver. Luego arrastraron al compañero herido y escaparon de forma miserable. Respiré hondo, tomé la muñeca de Chen Sue, que seguía aturdida y temblando de miedo, y la saqué de allí. Cuando llegamos a la urbanización, solté su muñeca. ¿Tardaste tanto en salir por culpa de esos tipos de la puerta? Ella no levantó la cabeza. Sus dedos retorcían nerviosamente la esquina de su ropa. Asintió suavemente y respondió con un sí nasal. La próxima vez que te pase algo así, dímelo directamente. ¿De qué sirve quedarte escondida sola en el aula? Entendido. Está bien. Sube rápido. Gracias. No miré atrás. Caminé a grandes pasos hacia afuera de la urbanización. La mirada detrás de mí pareció quedarse allí durante mucho tiempo. Quizá porque aquel día la asustó bastante. En los 2 días siguientes Chen Sue ya no caminó sola delante como antes, manteniendo una distancia deliberada conmigo. En cambio, empezó a seguirme de cerca. Cuando algún chico pasaba cerca y la miraba 2 veces, ella se acercaba inconscientemente un poco más a mí. Ese cambio me hizo sentir algo incómodo, pero no dije nada. Después de todo, le había prometido a la tía Chen que la llevaría sana y salva a casa. Seguíamos sin hablar mucho, pero esa tensión de antes, como si ambos estuviéramos a punto de explotar, pareció diluirse bastante. Empecé a calcular que, cuando terminara esa semana, le pediría al encargado cambiarme al turno de día. Aunque el turno nocturno pagaba un poco más, pasar tanto tiempo con el horario invertido realmente empezaba a afectar mi cuerpo. El domingo por la noche, justo cuando terminé de arreglarme para ir a mi último turno nocturno, sonó el celular. Era un mensaje de la tía Chen. Xiao Yu, la tía ya regresó. Muchas gracias por estos días. Te esforzaste mucho. Ven mañana por la noche a comer a casa. La tía preparará algunos buenos platos. Miré la pantalla. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado durante mucho tiempo. Mi primera reacción fue querer rechazar. Ya me había mudado. Volver a comer allí, ¿qué sentido tenía? Era algo vergonzoso. Pero al pensarlo mejor, había aceptado los 2000 yuanes y había terminado el encargo. Tanto por razón como por sentimiento, parecía que debía ir a verla y dejar las cosas claras. Además, hacía mucho que no comía una comida decente. Al final respondí, está bien. El lunes por la noche, como había prometido, toqué la puerta de la casa de la tía Chen. Cuando la puerta se abrió, casi no me atreví a reconocerla. Llevaba un hipao de satén púrpura y un maquillaje ligero. A primera vista me quedé algo aturdido. Mi garganta se movió de forma inconsciente, hasta que la tía Chen sonrió y me llamó para entrar. Entra, siéntate. Solo entonces reaccioné y entré a la sala. Cuando vi a Chen Sue, también me quedé sorprendido. No llevaba el uniforme habitual ni ropa de casa.
Se había cambiado a un vestido blanco. Su cabello caía suavemente sobre los hombros. Había perdido las espinas de siempre y tenía un aire fresco y bonito de chica joven. Ella me miró de reojo y bajó rápido la cabeza. Sus dedos descansaban con cierta incomodidad sobre las piernas y sus orejas estaban ligeramente rojas. En la mesa, el ambiente era un poco sutil e incómodo, pero mucho mejor de lo que imaginaba. Chen Sue comía en silencio. Aunque seguía sin iniciar conversación, al menos ya no ponía los ojos en blanco ni soltaba bufidos fríos. La tía Chen no dejaba de servirme comida. Con tono preocupado me preguntó por mis planes futuros y me aconsejó volver a vivir allí y continuar estudiando. Xiao Yu, vuelve a vivir aquí. La tía hablará con la escuela. Sigue estudiando, ¿sí? Ella me persuadía suavemente. Todavía eres joven. No puedes seguir trabajando así todo el tiempo. Yo revolvía el arroz y respondía de forma vaga. No hace falta, tía. Ahora estoy bien. El camino de estudiar no es para mí. Entonces, ¿qué piensas hacer? Primero trabajar y ahorrar algo de dinero. Hice una pausa y enseguida inventé algo. Después veré si puedo abrir una pequeña tienda. La tía Chen me miró. Al final, todo se transformó en un suave suspiro. Ya no insistió. Solo volvió a ponerme comida con los palillos. Entonces, venir a comer a casa seguido si puedes, ¿verdad? También puedes acompañar un poco a Xiao Sue. Ella sola se aburre. Respondí de forma vaga con un sonido de afirmación. Esa comida terminó en una atmósfera aparentemente tranquila, pero con cada uno guardando sus propios pensamientos. Después renuncié al KTV. Aquella noche, en el turno nocturno, el ruido dentro de los reservados era muy fuerte. Cuando empujé la puerta de una sala VIP con una bandeja de frutas, jamás imaginé que me encontraría con los 3 pandilleros. Ellos también me reconocieron. El líder todavía llevaba una curita ridícula en el puente de la nariz. Al verme entrar, primero se quedó aturdido. Luego tiró una botella, se levantó y me señaló la nariz mientras insultaba. Fuiste tú. Mi corazón se hundió. Supe que esa noche no terminaría bien. Tal como esperaba, antes de que pudiera salir, la cerveza recién entregada fue arrojada intencionalmente al suelo. Vidrios rotos y alcohol salpicaron por todas partes. Cuando el encargado me pidió entrar a limpiar, el líder estaba recostado en el sofá, sonriéndome con provocación. Contuve la rabia y bajé la cabeza para limpiar el desastre del suelo. Apenas me agaché, un pie me pateó con fuerza en la espalda. ¿La vez pasada no eras muy bueno peleando? Me levanté de golpe, tomé media botella rota que tenía en la mano y la lancé hacia él. La sala explotó en caos al instante. Ese grupo se abalanzó sobre mí. Puños y patadas cayeron como lluvia. Se me enrojecieron los ojos. No me importaba nadie más. Solo apunté al líder y lo golpeé como si quisiera matarlo. No supe cuánto tiempo pasó hasta que los guardias entraron y nos separaron a la fuerza. Caí al suelo. No había una sola parte de mi cuerpo que no doliera. Tal vez tenía costillas rotas. Al respirar, hasta salía espuma con sangre. El otro lado tampoco salió bien parado. Especialmente el líder, que estaba tirado en el suelo gimiendo. El reservado quedó hecho un desastre, la pantalla rota, la mesa volteada. Después, el jefe me llamó a su oficina. Tenía muy mala cara. No me insultó. Solo me miró en silencio durante mucho tiempo. Luego sacó de un cajón un sobregrueso y lo empujó hacia mí. Dentro había 2 fajos de billetes nuevos. No fue tu culpa, pero aquí causó un impacto demasiado malo. Toma el dinero y vete. Busca un trabajo decente en otro lugar. Tomé el sobre. Eran 30.000 yuanes, más que varios meses de salario. No dije nada. Asentí. Regresé a aquella habitación alquilada, pequeña y húmeda. Me dejé caer sobre la cama, apretando los dientes por el dolor. Descansé un buen rato antes de luchar para levantarme. Conté el sobre que me dio el jefe, el salario que había ahorrado antes y los 2.000 de la tía Chen. Sumando todo, sorprendentemente tenía más de 40.000 yuanes. Sostener aquel grueso fajo de dinero se sentía pesado. Las heridas del cuerpo seguían doliendo, pero por primera vez mi corazón se aclaró. Ese dinero debía bastar para ir a buscar a la hermana. Decidí que, cuando sanaran mis heridas, partiría a buscarla. Durante esos días de recuperación, la tía Chen me llamó varias veces para que fuera a comer a su casa. En el teléfono, su tono estaba cada vez más ansioso. Temiendo que descubriera algo, puse todo tipo de excusas para negarme, hasta que de verdad se enfadó por teléfono. Xiao Yu, ¿es que en realidad no me consideras tu tía? ¿Tan difícil es venir a comer? No tuve opción. Solo pude aceptar con resignación. Antes de ir, busqué especialmente una sudadera negra amplia con capucha y pantalones largos. Me envolví por completo y bajé bien la capucha, temiendo que se viera un solo moretón o vendaje. Cuando llegué a su casa, la tía Chen estaba preocupada por un televisor LCD recién llegado a la sala. La caja todavía estaba en el suelo. Xiao Yu, llegas justo a tiempo. Ven a ayudar a la tía a subir este televisor al mueble. Ella asomó la cabeza desde la cocina con un delantal. Yo sufrí en silencio. Normalmente ese peso no habría sido nada, pero ahora cada paso me dolía hasta las costillas. Las heridas, encerradas bajo la sudadera, ya me habían hecho sudar frío, pero no podía negarme. Solo apreté los dientes y avancé para levantar el televisor junto con la tía. En el instante en que el pesado televisor se separó del suelo, mi abdomen se contrajo violentamente y casi se me escapó de las manos. Aguanté el dolor y apenas logré moverlo hasta el mueble para dejarlo allí. Todo mi cuerpo quedó casi agotado. La espalda se me empapó al instante con la sangre que se filtraba, pegándose de forma húmeda y pegajosa a la piel. Por suerte, apenas dejó el televisor, la tía Chen volvió apresurada a la cocina para revisar la comida y no notó mi anormalidad. Me apoyé en la pared para respirar. Tenía la frente llena de sudor frío. Al levantar la cabeza, vi que Chen Sue estaba parada en la puerta de su habitación, no sabía desde cuándo. Me miraba fijamente. Su mirada cayó sobre la parte baja de mi sudadera oscura, donde una mancha anormal seguía expandiéndose lentamente. Me entró pánico.
Me giré instintivamente para cubrirla con el brazo, pero ella caminó hacia mí en pocos pasos. Sin decir una palabra, me tomó de la muñeca y me arrastró hacia su habitación. Me quedé desconcertado y dejé que me llevara a esa habitación llena de una leve fragancia. Cerró la puerta de espaldas, sacó un pequeño botiquín desde el fondo del armario y preguntó en voz baja: ¿Tú volviste a pelear con alguien? Su voz estaba muy baja y tenía una emoción complicada. Parecía reproche, pero también algo más. Señaló la cama. Siéntate. Me quedé de pie sin moverme, porque temía que la sangre manchara sus sábanas limpias y ordenadas. Siéntate. Su tono se volvió más firme, con una fuerza que no admitía dudas. Extendió la mano y me presionó hasta sentarme en el borde de la cama. Abrió el botiquín y sacó yodo, hisopos y vendas. Sus movimientos eran algo torpes, pero extremadamente cuidadosos. Cuando levantó el borde de mi sudadera, aspiró aire frío. La tela pegada a la herida fue retirada con suavidad. Ella miró aquella herida horrible, frunció fuertemente el ceño y apretó los labios. Su mirada concentrada parecía la de alguien realizando una tarea muy importante. Yo bajé la cabeza y miré su rostro tan cerca. Sus largas pestañas temblaban ligeramente. Su respiración era muy suave, como si temiera hacerme daño. Si debía ser sincero, Chen Sue era realmente bonita. Su piel era tan blanca que casi parecía transparente. Su nariz era fina y alta. Y en ese momento, concentrada y con un poco de dolor por mí, se veía mucho más agradable que con su terquedad habitual. Por un momento me quedé distraído. Ella desinfectó, aplicó la medicina y volvió a vendar con cuidado. Durante todo el proceso no dijo una palabra. Al terminar, levantó la cabeza. De pronto sus mejillas se tiñeron con dos claros tonos rojos. Evitó mi mirada y su voz fue tan baja como un mosquito. ¿Podrías dejar de pelear en el futuro? Me quedé aturdido durante un buen rato antes de exprimir 3 palabras desde la garganta. Lo intentaré. El papel no puede envolver el fuego para siempre. Durante la comida, mantuve la cabeza baja y masticaba con extrema lentitud y cuidado, temiendo mover las heridas del rostro. La tía Chen pronto notó que algo no estaba bien y al final descubrió mis heridas. Inventé una excusa, diciendo que me había caído caminando de noche. La tía Chen me miró fijamente unos segundos. Luego suspiró. En su voz había dolor y reproche que no podía ocultar. Tú, niño, siempre tan descuidado. Vives solo afuera y ni siquiera sabes cuidarte. Esta vez no te dejaré hacerte el fuerte. Quédate aquí hasta que sanes por completo. Todavía quise rechazar, pero esta vez ella sí estaba realmente enojada. Su tono no admitía discusión. Este asunto no se discute. Si todavía me reconoces como tu tía, obedece. Al ver su mirada seria y preocupada, las palabras que tenía en la boca volvieron a hundirse. Al final asentí. La habitación en la que había vivido antes seguía reservada para mí. Además, estaba impecablemente limpia. La colcha estaba esponjosa y tenía olor a sol. Esos 10 días de recuperación se convirtieron en una etapa extraña y suave de mi vida. La tía Chen me preparaba todo tipo de caldos nutritivos, sopa de pollo, sopa de pescado, sopa de huesos. Cada día era diferente. Solo quedaba satisfecha cuando me veía terminar todo. Chen Sue, por su parte, tomó la iniciativa de encargarse de cambiarme las vendas. Cada día entraba puntual con el botiquín. Sus movimientos se volvían más hábiles y suaves. Mojaba el hisopo en yodo y limpiaba con cuidado alrededor de la herida. Luego fruncía apenas los labios y soplaba suavemente. El aire fresco rozaba la piel, llevándose un poco del ardor, pero trayendo otra clase de picazón difícil de describir. Y ella no sabía qué le pasaba. Parecía haber cambiado de carácter de repente. Ya no me miraba con frialdad. Al contrario, entraba a mi habitación con cualquier excusa. A veces traía un libro de cuentos y exigía que se lo leyera. Yo no entendía cómo alguien de su edad todavía podía actuar como una niña. A veces entraba con un ramo de flores silvestres, no sé de dónde las sacaba, y torpemente buscaba un florero para acomodarlas. Luego insistía en preguntarme qué ángulo se veía mejor. Otras veces simplemente abría la puerta y decía: «Hoy hace buen sol. Voy a llevar tu colcha a secar». Luego abrazaba la colcha y salía corriendo, dejándome solo mirando por la ventana. Siempre buscaba todo tipo de excusas para quedarse a mi lado. Después no hablaba mucho. Solo se sentaba en silencio cerca de mí. De vez en cuando me miraba a escondidas. Cada vez que yo le devolvía la mirada, apartaba los ojos rápidamente, con las orejas rojas, fingiendo acomodar algo en sus manos. Probablemente fue la época más cálida de mi vida. También la menos parecida a mí. No necesitaba estar alerta. No necesitaba luchar. Solo comer, tomar medicina, dormir y lidiar con esas pequeñas cosas torpes y adorables de Chen Sue. Aunque para muchos esa era una rutina común e incluso aburrida, para mí era una calidez que nunca me había atrevido a esperar. Cuando las heridas sanaron por completo, decidí partir. Esa mañana usé como excusa que ya había encontrado un nuevo trabajo con comida y alojamiento incluidos, y me despedí de la tía Chen. Aunque ella no quería que me fuera, al escuchar que era un trabajo formal y que además incluía alojamiento, terminó tranquilizándose un poco. Me dio muchas recomendaciones con detalle. Cuando salí, Chen Sue me siguió hasta la puerta. Tenía la cabeza baja y su voz era muy suave. «Cuídate. Cuando tengas tiempo, ven a comer». Luego levantó rápido la cabeza y me miró. En sus ojos había una súplica. «Y no vuelvas a pelear». Algo en un rincón de mi corazón se movió ligeramente, pero en mi rostro no mostré demasiada expresión. Solo asentí y respondí con un sonido vago. Después bajé las escaleras. Con los 40.000 yuanes que había conseguido a cambio de sangre, me quedé parado en una calle llena de autos y gente. Por primera vez sentí lo lejano y confuso que era mi objetivo. El mundo era tan grande. ¿A dónde debía ir para encontrarla? Después de pensarlo mucho, la única persona que quizá podía saber algo era mi padre. Los trámites para visitarlo en prisión fueron más complicados de lo que imaginaba. Detrás de un grueso vidrio, vi cómo traían a mi padre. Estaba mucho más delgado. Su espalda parecía algo encorvada.
Las sienes se le habían llenado de canas y su rostro estaba marcado por el cansancio y la decadencia. Evidentemente, los días en prisión no eran fáciles. Cuando me vio, en sus ojos turbios pasó una sorpresa evidente. Tomamos los teléfonos. El ambiente quedó rígido y silencioso. Vine a preguntarte algo. Aquella hermana de la casa vecina de antes, ¿a dónde se mudaron? ¿Lo recuerdas? Él se quedó aturdido, como si no hubiera esperado que preguntara eso. Su mirada se volvió algo complicada. Me miró un rato antes de suspirar. Creo que se mudaron al condado X de la ciudad vecina. El lugar exacto no lo sé muy bien. Solo escuché a alguien mencionarlo una vez. Dijeron que tenían familiares allí. Aunque seguía siendo un rango muy amplio, al menos había una dirección. Después conversamos de forma rígida unas cuantas cosas sin importancia sobre la situación actual. Antes de irme, dejé 1000 yuanes en su cuenta. No era mucho, pero era mi último gesto. Antes de partir, fui especialmente a una peluquería y teñí de negro aquel cabello amarillo llamativo. También compré 2 conjuntos simples y limpios, camisetas y pantalones largos. Frente al espejo del pequeño baño de una pensión, miré a la persona reflejada, cabello negro, peinado normal y ropa común. Por un momento me sentí extraño. En verdad, ahora parecía un estudiante decente. Siguiendo la dirección vaga que me dio mi padre, tomé un autobús hacia el condado X. Mi suerte no fue tan mala. Después de preguntar durante 2 días en el condado, realmente encontré algunas pistas. Su familia se había mudado años atrás a una urbanización en la ciudad, pero lo que hizo que mi corazón se hundiera fue una frase casual de un vecino. Ah, ¿hablas de la hija mayor de la familia Lin? Ya se casó hace años. Su hijo ya tiene edad para ir a comprar salsa de soja. Esa noticia fue como una piedra golpeando mi pecho. Me dejó una sensación opresiva que no sabía describir. Esa noche, acostado en la cama barata de una pensión que crujía, miré las manchas de humedad extendidas en el techo. Mi mente estaba hecha un desastre. La había encontrado. ¿Y luego qué? ¿Iba a correr hacia ella y decirle que yo era aquel niño de entonces? ¿O a preguntarle si aún recordaba aquel juego? Era demasiado ridículo. Aquello fue un error desde el principio. Un error que no debía comenzar y que no debía continuar por mi parte. Pero ya había llegado hasta allí. Si no la veía al menos una vez, sentía que todos esos años de obsesión no habrían servido de nada. Está bien. Solo la vería una vez. Lo tomaría como una explicación para mí mismo. Al día siguiente fui a la urbanización que había averiguado. Era un lugar bastante común, pero limpio. No me atreví a entrar. Me quedé en cuclillas bajo la sombra de un árbol, al otro lado de la calle, desde la mañana hasta que el sol subió al centro del cielo. Cerca del mediodía, por fin apareció. Iba tomada de la mano de una niña de 3 o 4 años, saliendo lentamente de la urbanización. Su apariencia era distinta a la de mis recuerdos. Llevaba un vestido de casa y el cabello recogido de forma casual, pero en su rostro había una sonrisa muy suave. Bajaba la cabeza para escuchar a la niña hablar sin parar. La luz del sol caía sobre ella. Se veía tranquila y feliz. La miré desde lejos. La vi llevar a la niña a jugar un rato junto a las áreas verdes de la urbanización. Luego las vi caminar lentamente de vuelta, hasta que sus figuras desaparecieron en la entrada del edificio. La piedra que había bloqueado mi corazón durante tantos años pareció aflojarse de pronto, y luego rodó hacia abajo sin hacer ruido. No hubo la emoción que imaginé, tampoco hubo resentimiento. En cambio, sentí un vacío y una liberación que no podía explicar. Ya la había visto. Resultó que era solo eso. Respiré profundamente el aire desconocido y giré hacia la parada del autobús. Bien, este viaje no había sido en vano. Ahora debía volver a casa. Regresé a la casa de la tía Chen. En el instante en que abrí la puerta, tanto ella como su hija se quedaron atónitas. La tía Chen me miró de arriba abajo. En sus ojos había sorpresa y alivio. Chen Sue me miró incluso con algo de distracción. Sus mejillas se pusieron levemente rojas y apretó los labios de forma inconsciente. El joven de cabello amarillo llamativo y lleno de espinas había desaparecido. La persona del espejo tenía cabello negro, peinado normal, camiseta y pantalones simples. Incluso yo mismo me sentía extraño al verme así. Calculaba si con el dinero que me quedaba podría iniciar un pequeño negocio o hacer otra cosa. Xiao Yu, escucha un consejo de la tía. Vuelve a estudiar. Al menos termina la secundaria superior y obtén un diploma. Ese es el camino correcto. Fruncí el ceño y no dije nada. En mi corazón seguía luchando. Hacerme volver a esos libros llenos de fórmulas y textos era incluso más agotador que pelear. No esperaba que Chen Sue también se acercara y me apoyara en voz baja. Sí, vuelve a estudiar. Sus ojos brillaban mientras me miraba, con un poco de expectativa. Al verlas, de pronto sentí que quizá intentarlo no sería tan malo. Al final suspiré y asentí. Está bien, la escucharé. ¿De verdad? Los ojos de Chen Sue se iluminaron al instante. No pudo controlar la curva de sus labios y toda ella pareció volverse más brillante. Así que volví a la escuela y empecé a vivir esos días en los que todos los días iba y volvía de clases, sufriendo frente a los libros. Pero ahora todo era completamente distinto. Cada día, camino a la escuela o de regreso, Chen Sue ya no caminaba lejos delante de mí. En cambio, iba pegada a mi lado. A veces nuestros brazos incluso se rozaban. Durante clase, a veces sentía una mirada desde mi costado. Giraba la cabeza y, como esperaba, la encontraba mirándome fijamente. Mientras me miraba, ella sonreía sola sin razón, con los ojos brillantes. ¿Qué miras, tonta? Bajé la voz, curvé los dedos y le di un golpecito suave en la frente. Ella reaccionó al instante. Sus mejillas se cubrieron de rojo y, avergonzada, levantó la mano para golpearme el brazo. La fuerza era ligera, más como una caricia. ¿Y a ti qué te importa? Me miró de forma feroz y luego giró rápido la cabeza, fingiendo leer el libro. Ese fin de semana, Chen Sue vino de forma tímida y retorcida a preguntarme si quería salir a pasear con ella. Era la primera vez en mi vida que una chica me invitaba por iniciativa propia. Sentí una sensación extraña que no sabía describir. Como de todos modos no tenía nada que hacer, asentí. Ella se arregló toda la mañana en su cuarto. Cuando salió, me sorprendió.
Llevaba un vestido que resaltaba mucho su piel. También se había arreglado cuidadosamente el cabello. En el rostro tenía una sonrisa tímida y expectante. Apenas salió, me tomó del brazo y tiró de mí hacia afuera. Vamos, camina más lento. Para ser sincero, acompañar a una chica de compras era una de las cosas más agotadoras que había hecho en mi vida. La energía de Chen Sue era aterradora. Iba de tienda en tienda, y además insistía en que yo caminara pegado a ella para darle opiniones. Yo solo pensaba en encontrar un lugar donde desplomarme. Por fin, cuando llegó la hora del almuerzo, ella mordió la pajilla y me preguntó, ¿a dónde quieres ir por la tarde? Me quedé un momento en blanco. Antes, mis fines de semana no eran pelear o estar en el cibercafé. ¿A dónde más podía ir? Pero no podía llevarla al cibercafé a oler humo. De pronto, en mi mente apareció un cartel publicitario del acuario que había visto en la calle. Todo azul, se veía bastante novedoso. Principalmente, yo tampoco había ido nunca. Vamos al acuario. Tal como en el cartel, el lugar era grande y bonito. La luz azul se movía con el agua. Todo tipo de peces nadaban de un lado a otro. Chen Sue miraba con los ojos abiertos de emoción. Me tomó de la muñeca y me arrastró de un tanque a otro, hablando sin parar. Mientras veíamos el espectáculo de delfines, siempre sentí que alguien me miraba. Giré la cabeza y, como esperaba, la atrapé mirándome con una sonrisa tonta. ¿Por qué siempre me miras? Te digo algo. Ella sonrió con los ojos curvados, se acercó un poco y dijo en voz baja. Por la noche, ¿me acompañas a ver una película? Está bien. Al final eligió una película romántica empalagosa. A mí realmente no me interesaban esas historias de yo te amo y tú me amas. Al poco tiempo, me quedé dormido apoyado en el respaldo. Entre sueños sentí una calidez sobre el dorso de mi mano. Abrí los ojos y vi que la mano de Chen Sue cubría suavemente la mía. Ella tenía la cabeza ladeada y volvía a mirarme así, con los ojos brillantes, como las aguas más claras del acuario. El aire pareció volverse de repente un poco espeso. Los sonidos alrededor se volvieron borrosos. Sus mejillas estaban rojas. Parpadeó y de pronto pareció reunir valor. Luego retrocedió de inmediato y se sentó recta, como si nada hubiera pasado. Solo sus orejas, completamente rojas, delataban su nerviosismo. Yo quedé completamente aturdido. Esa sensación suave y húmeda en los labios no dejaba de permanecer. Mi corazón era como si hubiera sido rozado por una pluma, picaba, y era algo maravilloso. Cuando llegamos al parque cerca de la urbanización, ella me llevó de repente hacia una banca. Bajó la cabeza. Su voz era tan baja como un mosquito. Lo siento. No reaccioné. Por lo de antes, cuando en la escuela conté lo de tu padre. Su voz estaba llena de culpa. En ese momento fui demasiado mala. Me sentí un poco incómodo. Me rasqué el cabello. Por aquel asunto me había enfurecido hasta perder la razón, e incluso casi la lastimé. Pensándolo después, yo también había sido bastante idiota. No pasa nada. Giré el rostro y fingí ligereza. Ya lo olvidé. Ella pareció soltar un suspiro de alivio. Pero no esperaba que esta chica, Chen Sue, no pudiera ocultar nada. A los pocos días, ella misma se lo confesó todo a su madre. Aquel día, la tía Chen me llamó especialmente a la sala. Su expresión era bastante seria. Mi corazón estaba inquieto, preparado para recibir un regaño. Pero ella suspiró. Su tono, en cambio, fue extraordinariamente suave. Xiao Yu, la tía no es una persona anticuada. Si ustedes jóvenes se gustan, la tía se alegra. Me quedé aturdido. Casi no podía creerlo. Ella continuó, pero su tono se volvió un poco más firme. Pero tu tarea más importante ahora es estudiar. Prométele a la tía que estudiarás bien y harás lo posible por entrar a una universidad. Solo así en el futuro podrás darle una buena vida a Xiao Sue. ¿Entendido? Miré sus ojos sinceros y confiados, y asentí. Desde entonces, Chen Sue se volvió aún más descarada. Después de clases, debía volver a casa puntualmente. Si hablaba una palabra de más con otra chica, ella hacía pucheros como si pudiera colgar una botella de aceite en los labios. Lo más mortal era el estudio. Me vigilaba de forma estricta. Todos los días, sin falta, me presionaba para resolver ejercicios y memorizar palabras. Se preocupaba incluso más que yo. En otras cosas podía complacerla, pero estudiar realmente me quitaba media vida. Los días pasaron rápidamente dentro de esa dulce tortura. En un parpadeo pasaron 2 años. Cuando salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, Chen Sue fue muy capaz y entró en la mejor universidad clave de la ciudad. Yo, con un rendimiento inesperadamente bueno, también logré entrar en una universidad común de segundo nivel cercana a la suya. El día que recibí la carta de admisión, incluso yo mismo sentí que era increíble. No mucho después de cumplir 18 años, un hombre con traje y maletín vino a buscarme. Dijo ser abogado. Me contó que mi madre había muerto por enfermedad. Antes de morir, sintió que no tenía cara para verme, pero aún así dejó a mi nombre todas sus propiedades. Esperaba que yo pudiera vivir bien. Respecto a esa madre que en mi memoria solo tenía una sombra borrosa y la etiqueta de haberse llevado el dinero y huir, no sentí demasiado dolor. Solo una emoción difícil de describir. Cuando el abogado me entregó los documentos para firmar, al principio quise rechazar. Pero cuando vi la larga fila de ceros en la lista de bienes, mi mano se detuvo. Al final firmé mi nombre. Después de recibir la carta de admisión, la tía Chen me llevó especialmente a la prisión para visitar a mi padre. Detrás del vidrio, cuando escuchó que yo realmente había entrado a la universidad, sus ojos turbios se iluminaron de golpe. Sus labios temblaron y repitió varias veces. Bien, bien. Las arrugas de su rostro parecieron relajarse un poco. Parece que durante esos años no solo nosotros habíamos cambiado. Esa noche, al volver a casa, la tía Chen preparó una mesa llena de sus mejores platos. El vapor subía y el aroma llenaba todo. Chen Sue se sentó junto a mí y, bajo la mesa, tomó suavemente mis dedos. Bajo la luz cálida, mirando sus sonrisas, por primera vez sentí que la palabra hogar tenía una forma real y cálida. Después del examen, durante aquellas largas vacaciones, Chen Sue y yo nos apuntamos a un grupo de viaje. Fuimos a Dali, en Yunnan.
La posada donde nos quedamos tenía un pequeño patio lleno de flores y plantas. Por la noche podían verse muchísimas estrellas. Esa noche, acabábamos de regresar de pasear por el mercado nocturno. Estábamos agotados. Después de bañarnos, caímos sobre la cama. Como de costumbre, extendí la mano y la abracé. Su cuerpo tenía el aroma fresco de haberse bañado. Su cabello suave rozaba mi barbilla. La habitación estaba muy silenciosa. Solo se escuchaba la respiración de los dos. De pronto, ella se movió en mis brazos y se giró para quedar frente a mí. En la oscuridad, podía sentir claramente su respiración cálida rozando mi mejilla. Sus ojos brillaban mientras me miraba. No pude contenerme y bajé la cabeza para besarla. Ella se quedó un instante aturdida y luego cerró los ojos con docilidad. Cuando me disponía a soltarla, de pronto extendió ambos brazos y rodeó con fuerza mi cuello, impidiendo que me apartara. Después enterró su rostro ardiente en mi cuello y dijo suavemente junto a mi oído: continúa. Esa noche, dejamos atrás la ingenuidad de adolescentes y nos entregamos el uno al otro con toda la torpeza y el ardor de la juventud. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por la rendija de las cortinas y proyectó haces moteados en el aire. Me desperté muy temprano. Me giré de lado y miré a Chen Sue, que seguía durmiendo junto a mí. Dormía profundamente, con las pestañas caídas en silencio. Aparté suavemente un mechón de cabello de su frente. En mi corazón surgió una felicidad difícil de describir, como si al fin tuviera algo seguro. Pero enseguida llegó un miedo profundo. Si aquella tarde mi padre no me hubiera llevado a la fuerza a la casa de la tía Chen, ¿dónde estaría ahora? Quizás seguiría en algún cibercafé oscuro jugando, o en alguna fábrica llena de humo, arriesgándome por unos cuantos cientos de yuanes, como una planta flotante sin raíz, siempre buscando y siempre perdiéndome. Fueron ella y la tía Chen quienes me arrancaron a la fuerza de ese camino turbio cuyo final podía verse de un solo vistazo. Me dieron un techo que podía llamarse hogar. Me dieron confianza y calidez sin reservas. Hicieron que una vida que casi se había arruinado por completo pudiera caminar por un camino decente e incluso ver la luz de futuro. Respiré suavemente y la abracé un poco más fuerte. Ella murmuró algo inconsciente y se acurrucó más en mis brazos, siguiendo dormida con tranquilidad. Los 4 años de universidad pasaron como arena entre los dedos. Chen Sue y yo nos quedamos en la misma ciudad. Ella tenía buenas calificaciones y fue recomendada para estudiar una maestría en la misma universidad. Yo, gracias a aquella herencia inesperada y a su estricta supervisión, también logré graduarme con tropiezos. Con algunos compañeros abrí una pequeña empresa, y después de mucho esfuerzo empezó a verse bastante decente. Un año después de graduarnos, le propuse matrimonio a Chen Sue. No hubo una escena grandiosa ni espectacular. Fue en aquella casa donde comimos juntos por primera vez. Me arrodillé sobre una rodilla y levanté el anillo. Antes de que pudiera decir bien las palabras, sus lágrimas ya habían caído. Lloraba y sonreía al mismo tiempo. Extendió la mano y asintió con fuerza. La tía Chen estaba a un lado secándose las lágrimas, pero su rostro sonreía como una flor. Ese mismo año, mi padre salió de prisión tras cumplir su condena. Fui a recogerlo. Llevaba la misma ropa anticuada con la que había entrado. En la mano sostenía una bolsa de equipaje vieja. De pie frente a la puerta de la prisión, miraba algo perdido el tráfico y la gente de afuera. Los años en prisión habían borrado de él toda la fuerza y frivolidad. Su espalda estaba un poco encorvada. En sus ojos había una timidez y una sensación de vejez que yo nunca le había visto. Cuando me vio, abrió la boca como si quisiera llamarme por mi nombre, pero dudó. Caminé hacia él, tomé la bolsa de su mano y lo llamé. Papá. Se quedó aturdido. Sus ojos se pusieron rojos al instante y asintió una y otra vez. Le alquilé una habitación no muy lejos de donde vivíamos Chen Sue y yo. Los días siguieron así, tranquilos pero firmes. Mi padre encontró trabajo como guardia de seguridad en una urbanización. Lo hacía con mucha seriedad. Todos los días salía temprano y parecía contento. Decía que ese trabajo era bueno, porque ver gente le daba tranquilidad. Chen Sue y yo estábamos ocupados con el trabajo y los estudios, planeando celebrar la boda cuando ella terminara la maestría el año siguiente. El yo de antes era como una bestia atrapada en la oscuridad, chocando furiosamente contra el mundo entero, pensando que mi vida terminaría así, hasta que conocí a la tía Chen y a Chen Sue. Cerré la computadora, caminé hasta la puerta del balcón y me apoyé en el marco, mirándolas. Mi pasado era una confusión oscura, pero mi futuro nunca había sido tan claro y cálido.